Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta tarde para continuar viendo el programa divino correspondiente a nuestro tiempo y así ser preparados para recibir todas las bendiciones de Dios. En esta tarde quiero leer en San Juan capítulo 10, verso 11 en adelante, y dice así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en San Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 4 nos dice: Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nuestro tema para esta ocasión es el príncipe de los pastores. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El príncipe de los pastores. Dios compara sus hijos con ovejas. Las ovejas necesitan tener un pastor, pues las ovejas son mansas y no saben defenderse, y los hijos e hijas de Dios son mansos y necesitan defenderse del enemigo de Dios, que es el diablo, el cual anda suelto en este planeta Tierra, tratando de destruir a todos los hijos e hijas de Dios. En este planeta Tierra vivimos en un valle de sombra de muerte, como nos dice el rey salmista David, cuando en el Salmo 23 nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí el salmista nos muestra que Dios, o sea Jehová, es su pastor y nuestro pastor. Y cuando el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que es también llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, el cual le apareció al profeta Moisés en el Éxodo, en el capítulo 3, y le dijo a Moisés de la siguiente manera: pues había llegado el tiempo para el cumplimiento de ciertas promesas que Dios había hecho al profeta y patriarca Abraham para él y su simiente. Y cuando llegó ese tiempo para la liberación del pueblo hebreo, nos dice en el capítulo 3 del Éxodo: apacentando Moisés las ovejas de su suegro, de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Miren, Moisés había sido un príncipe allá en Egipto, había sido criado como hijo de la hija del faraón, por lo tanto podía obtener el trono y ser el faraón próximo, pero él prefirió los sufrimientos de Cristo, dice San Pablo, que los deleites temporales que le ofrecía aquel imperio, y sufrió con el pueblo hebreo y después tuvo que huir a Madián. Moisés era el hombre enviado por Dios para la liberación del pueblo hebreo, pero el pueblo no lo entendió y tuvo que huir cuando mató a un egipcio defendiendo a un hebreo. Moisés tenía unos 40 años cuando huyó a Madián y vivió en medio de un pueblo que no era el hebreo, y se casó allí con la hija de Jetro. Jetro era un sacerdote allí en Madián, y Moisés pues vivió allá, se casó con la hija de Jetro, tuvo 2 hijos, y Moisés vino a ser pastor de ovejas, pues en el programa de Dios iba a pastorear las ovejas de Dios, el pueblo hebreo, y Dios lo entrenó en la forma que él necesitaba para poder pastorear las ovejas de Dios, el pueblo hebreo. La preparación que había recibido en Egipto, podemos ver que no le sirvió para libertar al pueblo hebreo, pero ahora como pastor, él iba a ser el instrumento de Dios para esa liberación. Ahora Moisés estuvo en Madián 40 años pastoreando ovejas, y en 40 años se le olvida a cualquier persona las cosas que aprendió. Ahora encontramos que en estos ciclos podemos ver que Moisés a los 40 años quiso libertar al pueblo hebreo y no pudo. No lo entendieron, no entendieron que él era el hombre escogido por Dios
para ser el instrumento de Dios. Tuvo que huir y luego estuvo 40 años pastoreando ovejas. Ya teniendo 80 años, le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego y le habló. O sea, la vida de Moisés está dividida en 3 ciclos de 40 años cada uno. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ese árbol pequeño no se consumía con ese fuego que estaba en él. Era el ángel de Jehová en una llama de fuego. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. El padre de Moisés era Amram. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob era el que estaba hablándole a Moisés y desde aquella llama de fuego. Y ese ángel de Jehová era el mismo Jehová, era el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, que el mismo Dios estaba manifestándose en esa forma. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Dios siempre ve la aflicción por la cual pasan sus hijos, sus ovejas. Él conoce sus problemas, sus necesidades. Él ve también cuando algunas personas los tratan mal. Aquí Dios dice: he oído el clamor de ellos, he visto su aflicción allí en Egipto, he oído su clamor a causa de los opresores que tienen, y he conocido sus angustias, y las de ustedes y las mías también. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Quién descendió para libertar al pueblo hebreo? Dios, en esa columna de fuego o llama de fuego. Ahora, él le había dicho a Dios, o le había dicho Dios a Abraham, en el capítulo 15 del Génesis, y versos 13 en adelante, o 12 en adelante, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Y todavía Abraham no tenía hijos, no había nacido Isaac todavía, y ya Dios le está diciendo la trayectoria por la cual pasará la descendencia de Abraham. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y cuando dice juzgaré yo, eso es juicio divino que vendrá sobre esa nación que los tendrá oprimidos.
Y después de esto saldrán con gran riqueza. Un pueblo que va a estar como esclavo y cuando Dios los liberte, saldrán ricos. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? No la hay. Así es que Dios sabe cómo Él va a hacer y cómo va a dirigir a su mensajero que Él enviará para que salgan ricos. Y esos 430 años que han pasado allá en Egipto no sean en vano, sino que salgan con gran riqueza. Y la nación que los tuvo oprimidos por 400 años recibirá el juicio divino. Dice: y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. Miren, Dios tiene establecido todo lo que Él ha de hacer. Aquí dice que será en la cuarta generación que ellos regresarán a su tierra, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, que la tierra que Dios le prometió a Abraham, no se la podía dar a Abraham en esos días para que la heredara y Abraham fuera el dueño de ella y fuera el rey de ella, porque todavía no había llegado a su colmo la maldad de los habitantes de ese territorio. Es por causa del pecado y la maldad de los seres humanos que viene el juicio divino. Y no había llegado a su colmo todavía. Miren, en los días de Abraham hubo reyes que hicieron buena amistad con Abraham. Hubo personas que se hicieron aliados de Abraham. Así es que la situación no estaba muy mala en esos días de Abraham, excepto en Sodoma y Gomorra, lugares que Dios destruyó con algunas ciudades que estaban muy cerca de Sodoma y Gomorra, las cuales también habían sido contaminadas. Ahora dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora aquí Dios le muestra a Abraham hasta dónde será el territorio que Dios le dará a la descendencia de Abraham. Dice: la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los calmoneos, de los eteos, de los fereceos, de los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. O sea, un territorio muy grande. Un territorio que Dios le dio a Abraham por heredad, pero que todavía Abraham no podía obtener esa herencia hasta el tiempo señalado por Dios. Y la descendencia de Abraham, que es el pueblo hebreo, descendencia de Abraham por medio de Isaac, sería el que obtendría esa herencia. Y luego Abraham, en el glorioso reino milenial de Cristo, estará en ese territorio viviendo juntamente con su hijo Isaac, con su nieto Jacob, con sus bisnietos, los patriarcas, y con sus
tataranietos y así por el estilo. O sea, que para el glorioso reino milenial estarán en la tierra Abraham, Isaac, Jacob. Cristo dijo que se sentarán a la mesa Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Ahora, Dios había hecho la promesa a Abraham y Abraham todavía no tenía hijos. Y ya Dios le está diciendo que su descendencia va a morar en una tierra ajena y va a ser esclava allí, sin todavía tener ni un hijo. Ya Dios le está hablando de su descendencia que tiene en sus lomos. Esa descendencia tenía que ser manifestada, vendría por medio del nacimiento de un hijo que tendría Abraham a través de su esposa Sara. Por eso Dios vigiló a Abraham y la vida de Abraham y la vida de Sara. Y no permitió que Sara se casara con otra persona, y aun cuando un rey quiso tomarla para hacerla su esposa, Dios intervino, porque por medio de esa mujer de Dios vendría el hijo prometido a Abraham. Sara representa a la iglesia del Señor Jesucristo, a través de la cual viene el hijo prometido en el día postrero. El hijo prometido para venir por medio de la iglesia del Señor Jesucristo es la segunda venida de Cristo. La venida de Cristo como el hijo prometido para llevar a cabo la obra correspondiente al día postrero, reclamar su trono y sentarse en el trono de David y reinar por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y como hijo de Abraham, él es el heredero a todo el territorio que Dios le dio en herencia a Abraham. Le dio esa herencia, pero no era el tiempo para recibirla, o sea, para heredarla. Pero la simiente de Abraham, que es Cristo, obtendrá todo ese territorio y reinará por 1000 años y luego por toda la eternidad, porque es el hijo de Abraham, la simiente de Abraham. Y como hijo de Abraham, él es el dueño, él es el heredero de todo ese territorio. Como hijo de David, él es el heredero al trono de David, al reino de David. Y como hijo del hombre, él es el heredero y rey del planeta Tierra con todos sus habitantes. Y como hijo de Dios, él es el heredero de los cielos y de la tierra también. Así es que estos títulos de hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de David e hijo de Abraham contienen una herencia, y todo pertenece a Jesucristo, que es el hijo de Dios, es el hijo del hombre, es el hijo de David y es el hijo de Abraham. Pero él tiene que manifestar esos títulos para obtener esa herencia. Ahora, en el día postrero, él tiene que manifestar el título del hijo del hombre. Por eso es que tenemos la promesa en la escritura de la venida del hijo del hombre para el día postrero. Cristo fue el más que habló de la venida del hijo del hombre para el día postrero, porque como hijo del hombre, él es el heredero del planeta Tierra con todo lo que contiene. Ahora encontramos
que en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas y de los hijos de los patriarcas, se fue multiplicando esa descendencia de Abraham según la carne, y hubo un tiempo en que, estando en el territorio de Israel y viviendo como peregrinos en el territorio que Dios le había prometido como heredad, pero que todavía no era el tiempo para obtener esa herencia, ellos pasaron por una etapa muy difícil luego de haber vendido a su hermano José, el cual fue llevado a Egipto y el cual, por providencia divina, subió al trono del imperio del faraón y vino a ser el segundo en ese trono. Su nombre fue cambiado y aún la apariencia de su persona fue cambiada, pues para la edad que él tenía que tener una apariencia como los hebreos, que se dejaban crecer la barba y así por el estilo, y vestir como un hebreo. Pero en Egipto tenía la apariencia de un egipcio y hablaba el idioma de los egipcios, o sea, un idioma gentil, y era el segundo en el trono y tenía un nuevo nombre. En medio de los gentiles no se llamaba José, se llamaba Sabnat Panea. Vamos a ver aquí, Sabnat Panea. Ese fue el nombre que el faraón le colocó a José. También colocó su anillo en la mano de José y le dijo: por tu palabra se gobernará todo Egipto, toda mi casa. Nadie será mayor que tú, excepto yo. Tú serás el segundo en el trono. Lo colocó sobre el segundo carro, lo llevaron por toda la ciudad y proclamaron a José como el segundo en el trono. Y cuando José iba en el carro de caballo, tocaban la trompeta para que toda persona dejara de hacer lo que estaba haciendo y se postrara de rodillas frente a José mientras él pasaba. Ahí no había la excusa de que la persona estaba haciendo un trabajo muy importante o que alguien estaba preparando alguna cosa que se le podía dañar si la dejaba. Si se dañaba, pues se dañaba. Pero tenía que atender lo que era primero. Era atender el sonido de la trompeta que anunciaba la venida de José. Y todos tenían que doblar rodilla a José. Ahora, el que no lo hiciera estaba sentenciado a muerte. Ahora José, pues estaba muy contento, pues él estaba viendo que los sueños y visiones que había tenido cuando era un jovencito se estaban cumpliendo. Él había tenido el sueño de unos manojos o mazos de trigo o de cebada. Sus hermanos, cada uno tenía uno, lo colocaba y él colocó el de él también. Y él dice que en el sueño vio que todos los manojos de sus hermanos se inclinaron hacia el de él. O sea, se cayeron hacia el manojo
de José. El de José quedó derechito y el de ellos se cayeron hacia el frente. José les contó ese sueño y como José, por medio del Espíritu de Dios que estaba en él y el ministerio que Dios había colocado en él, el ministerio de profeta, el cual vino de parte de Dios. Su padre Jacob era profeta, su abuelo Isaac era profeta, su bisabuelo Abraham era profeta también. Ahora miren esa línea hermosa de profetas. Y cómo la bendición de la primogenitura que le fue dada a Abraham, cómo pasó de Abraham a Isaac, de Isaac pasó a Jacob y de Jacob pasó a José por medio de la bendición que Jacob echó sobre los hijos de José, sobre Efraín, sobre el cual puso su diestra, y sobre Manasés, sobre el cual puso su siniestra, o sea, su izquierda, y los bendijo. Los bendijo con la bendición primera, y puso a Efraín primero. Y por medio del nombre de Efraín y de Manasés, serían llamados todos los demás hijos que José tendría. Y vendrían a formar parte de las tribus de Efraín y de Manasés, los demás hijos que José pudiera tener más adelante. Pero Efraín y Manasés vendrían a ser parte de las tribus de Israel. Porque la tribu de José, siendo 12 patriarcas, 12 hijos que tuvo Jacob, y de su esposa Raquel, tuvo a José como primogénito y a Benjamín como el último, y por eso al último de la familia casi siempre le ponen por nombre Benjamín. José y Benjamín eran los hermanos de padre y madre, hijos de Raquel y Jacob, hijos de la mujer amada, por la cual trabajó primero 7 años, se la dieron en casamiento, se casó con ella, pero no pudo obtenerla porque en la noche de la boda o durante la noche colocaron en la habitación a Lea, la hermana mayor de Raquel, y por la mañana Jacob hizo el reclamo y su suegro le dijo: no hay problema, trabaja 7 años más y te daré a Raquel, porque aquí en este territorio no se da a la hija menor sin haberse casado la hija mayor. Primero tiene que ser la mayor. Y a Jacob no le explicaron eso porque el suegro era muy listo, pero por cuanto Dios había dicho a Abraham, y después esa bendición pasó a Isaac, y de Isaac pasó a Jacob: el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Toda trampa que hicieran sobre o contra Abraham, o contra Isaac, o contra Jacob, se le tornaría en contra de la persona que lo hiciera y obraría en favor de Jacob, o de Isaac, o de Abraham. Así es que el suegro de Jacob no sabía
de esa bendición. Pero él notaba que desde que Jacob llegó allá, comenzó a prosperar. Y después se lo dijo a Jacob: mira, no te vayas de aquí, porque desde que tú llegaste, yo he prosperado. Pues claro que sí. Si tenía en medio de él la bendición de la primogenitura en un hombre, y todo lo que ese hombre hacía, prosperaba. Con la bendición de la primogenitura está toda la prosperidad y bendición del cielo para la persona o personas que posean esa bendición. Ahora, Jacob, por cuanto amaba a Raquel, dijo: pues voy a trabajar 7 años más. ¿Cuántos de ustedes jóvenes trabajarían 7 años por la muchacha, la novia que aman, para que sus padres les permitan casarse? Ahora Jacob no solamente trabajó 7 años, sino que cuando no la pudo obtener, aunque se casó con ella, pero aunque casados, no la pudo obtener, luego trabajó 7 años más. O sea que Jacob es un hombre luchador. Lucha por la bendición de Dios, lucha por lo que ama, lucha por todo lo que Dios le ha de dar conforme a sus promesas. Dios le había dicho a Abraham que sería una nación grande. Luego se lo dijo a Isaac y luego se lo dijo a Jacob. Así es que Jacob sabía que él se iba a multiplicar. Y para multiplicarse, pues tenía que tener una compañera. Y ahora podemos ver que Jacob comenzó a multiplicarse y luego luego de trabajar 7 años más, le dan a su esposa, con la cual se casó, a la mujer amada, con la cual se casó. Se tropieza con el problema que es estéril. Ella le decía a Jacob, viendo que Jacob se iba multiplicando, pero no a través de ella, le decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. O sea, le estaba diciendo que si no le daba hijos, se iba a suicidar, se iba a matar. Jacob le decía: ¿soy acaso yo Dios que te he cohibido de tener hijos? Y Jacob pues presentaba a Dios su problema, pues él quería tener hijos por medio de su esposa y ella también. Y luego Dios escuchó la voz de ella y también, por supuesto, de Jacob. Abrió la matriz de ella, de Raquel, y tuvo un hijo, José, el primogénito por medio de Raquel, por medio de la mujer amada. Ahora la bendición de la primogenitura era para el primer hijo. Y Rubén había sido el primer hijo de Jacob por medio de Lea. Pero Jacob no se había casado con Lea, sino con Raquel. Así es que no contó. Y si se estaba haciendo de ilusiones Rubén, cometió ciertos errores en su vida, que perdió los derechos de la primogenitura. Y pasaron esos derechos de la primogenitura a José por medio de Efraín y Manasés. Por eso los derechos de la primogenitura pasaron a la tribu de José. Y la tribu de José tiene 2 partes. La tribu de José tiene la parte de Efraín y la parte de Manasés.
Ahora miren cómo pasó la bendición de la primogenitura de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José, a través de la bendición que le echó a los hijos de José. Y luego bendijo nuevamente a José cuando estuvo bendiciendo a todos sus hijos. Ahora, José, encontramos que fue el que salió profeta de los hijos de Jacob y fue el que heredó la bendición de la primogenitura para él y su descendencia. Pero encontramos que nuestro José, que es Cristo y que es la simiente de Abraham, al cual fueron hechas las promesas, y el cual es antes que Abraham, vino en medio del pueblo hebreo, y para ese tiempo encontramos que la tribu de Benjamín, o de la tribu de Efraín, había sido quitado su nombre y también el nombre de otra tribu, porque en medio de esas tribus, en el territorio de ellos, colocaron unos becerros de oro, un becerro de oro en cada uno de esos territorios, para que el pueblo fuera a adorar a ese becerro de oro y no fuera a Jerusalén a adorar a Dios. Porque el rey dijo, si van a Jerusalén a adorar a Dios, se van a ir con el rey de Judá. Y el rey de Israel, de las otras dos tribus, en las cuales estaba incluida la tribu de Efraín, pertenecían a ese rey. Y él dijo, aquí la solución es colocar un lugar de adoración aquí en el territorio de Efraín y otro en el territorio de Dan. Colocó un becerro de oro en cada lugar y el pueblo se dio a la idolatría. Y por cuanto Dios dijo que cualquier hombre, tribu o nación que tuviera ídolos y sirviera a los ídolos, sería borrado su nombre debajo del cielo. El nombre de esas dos tribus fue quitado, pero la bendición de la primogenitura no se pierde. Ella sigue moviéndose. Ahora, San Pablo nos dice en Gálatas capítulo 4 y verso, vamos a leer aquí, capítulo 3, verso 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren cómo la bendición de Abraham pasaría a los gentiles por medio de Jesucristo. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a sus simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora la bendición de la primogenitura pasa de Cristo
a su iglesia gentil. Y por eso es que la Escritura dice que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8 y verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ese es el Espíritu Santo, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora aquí podemos ver que los herederos de Dios son los miembros del cuerpo místico de Cristo, redimidos por la sangre de Jesucristo. Y Cristo es el heredero de todas las cosas, y su iglesia es coheredera con Cristo. Somos coherederos con Cristo porque la bendición de la primogenitura ha pasado a la iglesia gentil del Señor Jesucristo. Efraín representa la iglesia gentil. Manasés representa el pueblo hebreo. Y encontramos que la diestra de Jacob fue colocada sobre la cabeza de Efraín y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. La bendición de la primogenitura fue hablada sobre la cabeza de Efraín. Esa era la bendición primera que se echaba para el primogénito. Y ahora, por cuanto el pueblo hebreo rechazó a Cristo en su primera venida, perdió la bendición de la primogenitura plena que estaba en Cristo. Y ahora la diestra de Jesucristo unge, es colocada sobre la cabeza de Efraín, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y habla de la bendición de la primogenitura sobre su iglesia. Y luego echará la bendición para el pueblo hebreo, para 144,000 hebreos que lo recibirán y entrarán al programa de Dios. Ahora podemos ver cómo la bendición pasó de los hebreos a los gentiles. La bendición de la primogenitura, la bendición de Abraham. Y por eso es que han estado naciendo entre los gentiles millones de seres humanos. Han estado naciendo por medio del Espíritu Santo al creer en Jesucristo. Ese nuevo nacimiento que ocurre ahí cuando la persona recibe el Espíritu Santo, lo coloca en el reino de Dios. Entra a la bendición de la primogenitura así, para ser heredero de Cristo, o ser heredero de Dios y coheredero con nuestro amado Señor Jesucristo. Pues Él es el heredero de todas las cosas. Él tiene la bendición de la primogenitura. Él es el primogénito de Dios. Y su iglesia, siendo parte de Él, es coheredera con Él. Ahora, Cristo representó a su iglesia en ovejas
y Cristo se representó en el buen pastor. Por eso es que a través de la historia bíblica, estos profetas de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés también, los patriarcas, todos ellos eran pastores de ovejas, pues Cristo, como el buen pastor de las ovejas de Dios, de los hijos de Dios, se estaba representando en ellos, se estaba reflejando en ellos. Ahora, Cristo, el buen pastor, dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, la voz de Dios oye, dice Jesucristo en el capítulo 7 de San Juan. Él ahí, vamos a ver, capítulo 10 más bien, de San Juan. En el capítulo 7 es donde Él nos dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hablando del Espíritu Santo que recibirían los que creerían en Él. Allí está profetizando de la venida del Espíritu Santo sobre las personas que creerían en Él. Ahora, aquí en el capítulo 10 y verso 27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en el verso 16 del capítulo 10 de San Juan también nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, que no son del redil hebreo, que no son del pueblo hebreo, por lo tanto son del pueblo gentil, de naciones gentiles. Dice: aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Habrá un rebaño formado de personas de entre los gentiles y de personas de medio del pueblo hebreo, que escucharían la voz de Jesucristo, del buen pastor, escucharían el mensaje del evangelio, creerían en Jesucristo y lo recibirían como su Salvador, y nacerían de nuevo del agua y del Espíritu, y entrarían así a la iglesia del Señor Jesucristo como parte de ese cuerpo místico de creyentes. Eso es entrar al rebaño del buen pastor. Habrá un rebaño, esa es la iglesia del Señor Jesucristo, y habrá un pastor. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Él ha estado a través de las diferentes edades de la iglesia gentil, llamando y juntando a sus ovejas en cada edad, por medio del mensaje del Evangelio de la Gracia, a través del mensajero de cada edad, a través del cual ha hablado Jesucristo en Espíritu Santo, y ha llamado sus ovejas y las ha colocado en el redil, o sea, en el cuerpo místico de Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, que es la familia o casa de Dios. Así ha estado obrando Jesucristo de edad en edad hasta llegar a este día postrero, hasta llegar al séptimo milenio en el cual nos encontramos. Y Él sigue siendo el buen pastor. Él sigue siendo el príncipe de los pastores, que en el día postrero estará llamando y juntando a sus escogidos, a sus ovejas, en el redil, o sea, en su cuerpo místico de creyentes, en su iglesia, llamándolos con su mensaje final, con el mensaje del Evangelio del Reino, para colocarlos en la edad que corresponde
a este día postrero en el cuerpo místico de Jesucristo. Y así como escucharon la voz del príncipe de los pastores, las ovejas de Dios, que son los hijos e hijas de Dios, en las edades pasadas, también las ovejas de Dios, las ovejas del buen pastor, del príncipe de los pastores, escucharían la voz del príncipe de los pastores, la voz de Jesucristo en el día postrero, dándonos un mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino, y así dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder en el día postrero. Estamos viviendo en el día postrero, en el tiempo de escuchar la voz del príncipe de los pastores, la voz del buen pastor, la voz de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y para el buen pastor, el príncipe de los pastores, darle a conocer a sus ovejas estas cosas que deben suceder, dice Apocalipsis 22, verso 6, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es la voz del príncipe de los pastores en su ángel mensajero, hablándole a sus ovejas, llamándolas, juntándolas y así revelándole las cosas que deben suceder en el día postrero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Es Jesucristo el que dice que ha enviado a su ángel, pues por medio de su ángel mensajero es que las ovejas del Señor Jesucristo, los hijos e hijas de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, escritos en el libro de la vida del Cordero, escucharían la voz del príncipe de los pastores. Y el que es de Dios, la voz de Dios oye en la edad y dispensación que le toca vivir. La voz de Dios por medio del mensajero enviado en la edad y dispensación en que le toca vivir a cada persona, a cada hijo e hija de Dios. Ahora a nosotros nos ha tocado vivir en el programa divino, en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, para escuchar la voz del príncipe de los pastores, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así ser preparados para ser transformados y raptados en este día postrero en el cual estamos viviendo. Este día postrero, este milenio postrero, este séptimo milenio que ya ha comenzado, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. La voz del príncipe de los pastores de Jesucristo, siendo escuchada en el día postrero, es el mensaje del Evangelio del Reino siendo predicado. Esa es la voz del buen pastor. Es la voz del príncipe de los pastores. Es la voz de Jesucristo en el día postrero, hablándole a sus ovejas las cosas que deben suceder pronto. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas del Señor Jesucristo no estarán siguiendo a un hombre, sino estarán siguiendo a Jesucristo, hablándole por medio de su ángel mensajero. Porque donde quiera que Cristo ha estado durante las edades de la iglesia gentil, ha estado velado en carne humana
en cada uno de sus ángeles mensajeros. Ha estado Cristo en este Espíritu Santo manifestado por medio de carne humana. Y así es para el día postrero la manifestación, la revelación de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, para llamar y juntar a sus ovejas en el día postrero, en el redil del Señor, en la edad que corresponde a este día postrero, la edad de la piedra angular, y a la dispensación que corresponde al día postrero, al séptimo milenio, que es la dispensación del reino. Estamos viviendo en el tiempo en que las ovejas del Señor Jesucristo, del príncipe de los pastores, estaría escuchando su voz, su mensaje final para sus ovejas en el día postrero. Hemos visto que su voz es el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje con el cual revela a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Es la voz del buen pastor, la voz del príncipe de los pastores, llamando a sus ovejas, hablándole directamente al alma, al corazón de cada una de sus ovejas. Y él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas me conocen y yo las conozco también a ellas, y yo las llamo por su nombre. Estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo del llamado final del príncipe de los pastores, llamando a sus ovejas, llamando a los hijos e hijas de Dios que viven en este día postrero. No hay necesidad de obligar a ninguna persona a creer. Lo único que hay que hacer es hacer que le llegue la voz del príncipe de los pastores a las personas, y el que es de Dios escuchará la voz del príncipe de los pastores. Esa voz le hablará directamente al corazón, al alma de cada oveja de Dios, de cada hijo e hija de Dios. Pues los hijos e hijas de Dios son las ovejas del buen pastor, son las ovejas del príncipe de los pastores. El que oye mi voz, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, dice Jesucristo, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida, porque el buen pastor dio su vida por sus ovejas y pagó el precio de la redención. La paga del pecado es la muerte, y Él tomó nuestros pecados y murió. Tuvo que morir, y así pagó el precio del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, no tenemos nosotros ninguna deuda que pagar. Es como cuando usted debe un préstamo y viene un hermano suyo y ve que usted no puede pagar el préstamo y su hermano tiene dinero. Hay pocos que lo hacen, pero los hay. Y va al banco, pide la cuenta, toma esa cuenta a su cargo y dice: yo voy a pagar esa deuda. Y hace un cheque y paga esa deuda. ¿Cuánto debe
la persona que tenía esa deuda? Nada, porque su hermano la pagó. Y nuestro hermano mayor, nuestro amado Señor Jesucristo, tomó nuestra deuda y la pagó. ¿Cuánto debe usted? Nada. Él pagó nuestra deuda para que nosotros podamos vivir eternamente. Cristo dijo: yo las llamo por su nombre. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ellas me conocen, yo las llamo por su nombre. Y yo les doy vida eterna. Yo pongo mi vida por ellas para volverla a tomar. ¿Para qué? Para darle vida eterna a las ovejas, a los hijos e hijas de Dios, que por causa del pecado no podían vivir eternamente, pero ahora por causa de la muerte de Cristo tomando nuestros pecados, tenemos el derecho a vivir eternamente y no a dejar de existir. Pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Ya es condenado y pierde el derecho a la vida eterna. No puede continuar viviendo después que termina sus días en el cuerpo físico. No puede volver al cuerpo físico para tener una vida de 10 o 20 o 30 años más, y tampoco puede tener el derecho para entrar al reino milenial y luego a la eternidad. Pierde todo derecho por causa de que la paga del pecado es muerte. La segunda muerte le espera a toda persona que no recibe a Cristo como su Salvador. Cosa lamentable para algunas personas que ignoran estos misterios del reino de Dios, y algunos piensan que no hay nada más después de esta vida terrenal. Y sin embargo, después de esta vida terrenal es que hay mucho para el ser humano. Esta vida terrenal es temporal, es muy corta y no podemos perder la oportunidad que tenemos para agarrar la vida eterna y obtener el derecho a vivir eternamente. Agarrar la vida eterna es recibir a Cristo como nuestro Salvador y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, o sea, recibir su Espíritu Santo y así ser hecho una nueva criatura, una nueva creación. Todo esto lo hace no un hombre, sino el príncipe de los pastores, nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el tiempo en que los últimos que recibirán a Cristo como su Salvador y nacerán de nuevo en el cuerpo místico de Jesucristo, aparecerían y entrarían al cuerpo místico de Cristo y a la edad correspondiente del día postrero. Estamos en el tiempo del llamado final del príncipe de los pastores, llamando a sus ovejas en el día postrero. Estamos viviendo en este planeta Tierra, que es un valle de sombra de muerte. Pero la luz, que es Jesucristo, Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Él ha resplandecido en este valle de sombra y de muerte para los que habitan en valle de sombra y de muerte ver
la gran luz que es Jesucristo manifestado de edad en edad. Y así entrar en el programa de vida eterna y no perecer en este valle de sombra y de muerte. En Isaías nos dice Dios en el capítulo 9 y verso 1 al 2: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y en San Mateo, capítulo 4, y verso 12 al 17, vean cómo se cumple esta promesa en medio del pueblo hebreo, y luego se cumple esta promesa entre los gentiles. Pues el pueblo asentado en tinieblas que vio gran luz es aquí el territorio de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, porque aquello que sucedió allá está señalando lo que iba a suceder entre los gentiles. Que los gentiles que estarían en sombra de muerte o en tinieblas y sombra de muerte, luz les resplandecería de edad en edad. Y veamos aquí cómo sucedió allá. Capítulo 4, verso 12 al 17 de San Mateo dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Este territorio estaba mezclado con gentiles, pues un rey que había conquistado estos territorios había llevado gentiles para vivir allí y había sacado hebreos de ese territorio para que así el sentimiento patriótico de los hebreos fuera agitado y al vivir en otro lugar no sintieran amor por esa otra tierra en donde vivían, porque al no ser la tierra de ellos, pues no tenían sentimientos patrióticos en ese otro territorio donde fueron llevados entre los gentiles. Y en ese territorio de Zabulón y de Neftalí fueron colocados gentiles, los cuales tampoco tenían sentimiento patriótico sobre ese territorio, pues no era el territorio de ellos, no era la tierra de ellos, por lo tanto, no tenían ese sentir patriótico que se debe tener. Ahora encontramos que ese territorio se mezcló de gentiles y también hubo hebreos en ese territorio y se casaron también gentiles con hebreos, y por eso el territorio de Samaria era un territorio mezclado. La mujer samaritana, vean ustedes,
pertenecía a ese territorio, pero Cristo pasó por allí. Y hubo en medio de los samaritanos personas que creyeron en Jesucristo. La luz resplandeció en medio de ellos y le dijeron a la mujer samaritana: ya no creemos por lo que tú dices, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. O sea que en medio de los samaritanos hubo un grupo grande de creyentes en Jesucristo. Ahora hubo muchos hebreos que decían de Jesús: ¿no decimos nosotros bien que tú eres samaritano y tienes demonios? Pues Cristo compartió con los samaritanos y lo acusaban de ser samaritano y de estar loco, de tener demonios. Pero Cristo les dijo: yo no tengo demonios, más bien yo hago la voluntad de mi Padre. Ahora encontramos que aquí en este territorio de Zabulón y de Neftalí, en Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuándo fue que la luz resplandeció en esta tierra de tinieblas y de sombra de muerte? Cuando Jesucristo fue y les predicó. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz del mundo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Cristo, la luz del mundo, estaba resplandeciendo allí. El Verbo, que era en el principio con Dios, y era Dios, y creó todas las cosas, el cual era la luz de los hombres, ahora estaba en carne humana. El Verbo se había hecho carne y era conocido por el nombre de Jesús, y seguía siendo la luz del mundo, y seguía siendo la luz de todo hombre, para darle vida eterna. Y aunque estaba en el velo de carne llamado Jesús, cuando fue al territorio de Zabulón y de Neftalí y les predicó, allí estaba resplandeciendo la gran luz de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios. Allí estaba resplandeciendo la luz del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios, y estaba dándole el mensaje correspondiente a aquel tiempo. Podemos ver cómo es que la luz resplandece para los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para los que habitan en valle de sombra de muerte. Es por medio de la manifestación del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de Jesucristo, a través de carne humana, en el instrumento que Él tiene para ese tiempo. Resplandeció por medio de Jesucristo, resplandeció por medio de los apóstoles, resplandeció por medio de cada ángel mensajero, y resplandecería en este día postrero por medio de su manifestación en su ángel mensajero. Y podemos ver a través de la historia de la iglesia gentil que ha resplandecido en cada edad y de edad en edad por medio de cada ángel mensajero en el territorio donde Dios envió ese mensajero. En Asia Menor, cuando estuvo en San Pablo resplandeciendo y abriéndole el entendimiento y los ojos espirituales a los que vivieron en Asia Menor. Luego pasó a Europa, donde resplandeció por medio de cada ángel mensajero que envió allá al territorio europeo en las diferentes naciones donde envió ángeles mensajeros. Estuvo resplandeciendo por medio de
5 ángeles mensajeros allá en Europa, en diferentes lugares de Europa. Y luego viajó Cristo en el Espíritu Santo a Norteamérica y se manifestó en su 7º ángel mensajero William Marion Branham, el cual envió Cristo con el espíritu y virtud de Elías en su 4ª manifestación, y por medio de él resplandeció Jesucristo, resplandeció la luz del mundo en Norteamérica, y ese resplandor llegó a muchas naciones de este planeta Tierra. Se extendió ese resplandor a muchas naciones, pues extendió su mensaje a muchas naciones. Y después de haber resplandecido por medio de sus 7 ángeles mensajeros, Jesucristo resplandece en la América Latina y el Caribe, a donde pasa Jesucristo en el Espíritu Santo y unge a su ángel mensajero y lo envía con el mensaje del Evangelio del Reino, y a través del Espíritu Santo, el ángel del Señor Jesucristo, en el día postrero en la América Latina y el Caribe, estaría proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, y así Cristo, por medio de su ángel mensajero, estaría resplandeciendo en la América Latina y el Caribe, en un territorio que es un valle de sombra de muerte. Pero a los asentados en tinieblas y sombra de muerte en la América Latina y el Caribe, luz les resplandecería en el día postrero. Y luz les está resplandeciendo en este día postrero por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Así es como la luz resplandece en el día postrero. Así resplandeció en cada edad, y así resplandeció a través del velo de carne llamado Jesucristo 2000 años atrás. Y ahora resplandece la luz, resplandece Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Resplandece Cristo como el sol de justicia en un nuevo día dispensacional en la América Latina y el Caribe, para todos los latinoamericanos y caribeños. Este es el día más glorioso para la América Latina y el Caribe. Es el día en que los latinoamericanos y caribeños tendrían la luz, Jesucristo en Espíritu Santo, resplandeciendo por medio de su ángel mensajero y dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Cristo en Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, resplandeciendo y alumbrándonos el entendimiento y alumbrándonos las escrituras que hablan del día postrero, para que nosotros las podamos entender en este tiempo en el cual estamos nosotros viviendo. Este es el tiempo más importante para la América Latina y el Caribe. Es el tiempo en donde la América Latina y el Caribe tiene la oportunidad para entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Es el tiempo en que los latinoamericanos y caribeños tienen la oportunidad de parte de Dios para entrar al glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo, porque es el tiempo en que la luz resplandecería en la América Latina y el Caribe, en donde Jesucristo, la luz del mundo, resplandecería, en donde el príncipe de los pastores, Jesucristo, estaría resplandeciendo y estaría
llamando y juntando a sus ovejas en la América Latina y el Caribe. Hay también algunas que están en otras naciones, las cuales Cristo, como el príncipe de los pastores, llamará y escucharán su voz. Y luego hará el llamado a 144,000 hebreos y ellos escucharán su voz y entrarán al programa de Dios del día postrero. Porque el príncipe de los pastores es el que estará haciendo la obra que él prometió para el día postrero. Él es el que dijo: yo mismo que hablo estaré presente y yo juntaré mis ovejas. Él lo ha prometido y él lo está cumpliendo de edad en edad y lo cumple también en el día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Este es el tiempo de escuchar la voz del príncipe de los pastores llamando y juntando sus ovejas, o sea, los hijos e hijas de Dios que viven en este planeta Tierra. Si oyes hoy su voz, la voz del príncipe de los pastores, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo hebreo cuando escuchó la voz del buen pastor, la voz de Jehová, la voz del ángel de Jehová, hablándole por medio de Moisés y hablándole luego por medio de los profetas del Antiguo Testamento y luego hablándole por medio de Jesucristo. Era el buen pastor, el Jehová del Antiguo Testamento, que es Jesucristo, el buen pastor del Nuevo Testamento, porque Él es el príncipe de los pastores. Si oyes hoy su voz, su mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón y pídele a Dios que te hable al corazón y que te abra el entendimiento para así comprender todo su programa correspondiente al día postrero. Él te ama a ti y también me ama a mí. Y Él es el que en el día postrero estaría hablándonos su palabra para así todos tener el privilegio de escuchar su voz. Hemos visto por medio de quién Él nos hablaría en el día postrero, por medio de su ángel mensajero, que es el profeta de la dispensación del reino prometido en la Escritura. Si oyes hoy su voz, o sea, el mensaje del Evangelio del Reino, no endurezcas tu corazón, porque es la voz del príncipe de los pastores, la voz de Jesucristo, el buen pastor, el príncipe de los pastores. Escucha la voz del príncipe de los pastores. Esa es la voz que estamos escuchando en este día postrero. La voz del príncipe de los pastores. Esa es la voz que yo estoy escuchando. ¿Y ustedes? Esa es la voz del príncipe de los pastores, llamando sus ovejas en el día postrero. La voz
del príncipe de los pastores. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Y adelante escuchando la voz del príncipe de los pastores, de Jesucristo, nuestro Salvador. Y que pronto todos seamos transformados y raptados conforme a como Él ha prometido para sus hijos, sus ovejas, para el día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y televidentes y radioyentes. Y será hasta la próxima ocasión en que estaré con ustedes, pero a través del satélite Galaxy 7 Canal 11, continuaré con ustedes hasta la medianoche, o sea, hasta las 12 de la noche, hora de Puerto Rico, a través de conferencias grabadas que han sido dictadas en diferentes países. Que Dios les abra el entendimiento y les deje comprender todas estas cosas que están prometidas en la Escritura. Por medio de escuchar la palabra, el mensaje, el entendimiento es abierto para poder comprender todas estas cosas. Así es que adelante escuchando la palabra, el mensaje del Evangelio del Reino, para que entiendan todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. Y así estén escuchando la voz del príncipe de los pastores, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Dejo con nosotros nuevamente a nuestro amigo y hermano amado Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta tarde, dándole gracias a Dios por sus bendiciones y así concluir nuestra parte. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín.